grave. Bueno, les repaso rápidamente. A ver, a los efectos de repasar. Tengo una sección de una barra cualquiera, en la cual hago coincidir el origen de una terna coordenada cartesiana con el baricentro de la sección, que es este que está indicado acá. El eje X es perpendicular al plano de la sección, los ejes Y y Z están contenidos en el plano de la sección y además los hago coincidir con los ejes principales de inercia baricéntricos. O sea, Y y Z coinciden con los ejes principales de inercia baricéntricos. Bien. Cuando uno reduce las fuerzas al baricentro de la sección, ¿qué tenemos? Nos encontramos con una resultante de reducción y un momento resultante de reducción. Cada una de estas tiene tres componentes escalares, en las direcciones X y Z. El momento resultante también, en las direcciones X y Z. La resultante de reducción RRX es el esfuerzo normal. RRI y RRZ son los esfuerzos de corte. El momento resultante de reducción en la dirección X es el momento torsor y las componentes en Y y Z constituyen los momentos flectores. Para considerar que una sección está solicitada por flexión, las que tienen que ser no nulas tienen que ser obligatoriamente Y y Z, los momentos es decir, MRI y MRZ. Alguno de los dos puede ser cero, pero no los dos simultáneamente. Los demás componentes escalares podrán o no ser iguales a cero, pero ya vamos a ver cuando entremos en la clasificación, a qué nos vamos a estar refiriendo. ¿Quedó claro esto como concepto inicial? Que es el que vemos siempre, ¿no? Este es el que vemos siempre para axil, para flexión, para torsión, para todos los que vayamos a ver. ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bien, bueno. Vamos ahora a explayarnos un poquito más sobre esto y vamos a definir inclusive algunos elementos. Vamos a definir algunos elementos. Entonces, voy a dibujar nuevamente la sección. Voy a dibujar la barrita. Voy a hacer mi eje X. Perdón, este es el eje Z justo. Muy bien, ahí está. X, Z, Y. Bien, a ver. Fíjense, si MRI y MRZ están contenidos en el plano de la sección, quiere decir que el par de fuerzas que genera ese vector momento, ¿en dónde se van a ubicar? Les pregunto a ustedes, ¿eh? A ver, fíjense. ¿De los que están contenidos? Fíjate, este es un vector que lo llamo M y Z. ¿Está bien? Es un momento flector porque está contenido en el plano, tiene una componente en Y y otra componente en Z, ¿no? Entonces esto es lo que se denomina momento flector. Bien. Ahora, el par de fuerzas que genera este vector momento, ¿dónde se ubica? En el eje X. Z. ¿En dónde? No los escuché, perdónenme. En X. Claro, van a tener la dirección de X y van a estar contenidos en un plano que es perpendicular al plano de la sección. ¿Entendido? A ver, voy a tratar de dibujarlos y ustedes me dicen si esto se entiende o no. A ver. Uy, qué mal que me quedó esta línea, perdón. Vamos de vuelta. Lo que voy a dibujarles acá es ese plano que es perpendicular al plano de la sección.
¿sí? Y en el cual se ubica el par de fuerzas que genera ese momento. En este caso, va a ser algo así. Fíjense que esta, si esta la llamo P, a esta la llamo menos P. Y el momento es este de acá. ¿Sí? A este plano, que lo voy a llamar plano pi, también lo voy a llamar PF. Y ahora voy a explicarles qué es. Fíjense, plano pi igual o coincidente con el PF es lo que se denomina plano de flexión. ¿Qué es el plano de flexión? Es el plano en el que actúa el par de fuerzas que genera el momento flector. El plano de flexión es el par de fuerzas, es el plano en el cual actúa el par de fuerzas que genera el vector momento flector. El plano de flexión, es perpendicular al plano de la sección. PS es plano de la sección. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que ambos planos, el de la sección y el de la flexión, se intersectan. La intersección del plano de la sección, intersección, el plano de flexión, da como resultado una recta que se la denomina línea de fuerzas. ¿Quedó claro? Ahora fíjense que el vector momento flector, MF, es perpendicular a la línea de fuerzas. ¿Y por qué es perpendicular a la línea de fuerzas? Porque esto quedó una letra cualquiera. ¿Y por qué es así? Porque el momento flector también es perpendicular al plano de flexión. ¿Se entiende por qué esto? ¿Y se entiende el dibujo? Consecuencia, esto de acá, que lo hago bien grueso, esto es lo que se conoce como línea de fuerzas. Y este ángulo es de 90 grados. ¿Me expliqué, chicos? La línea de fuerzas pertenece tanto al plano de flexión como al plano de la sección. Porque justamente es la intersección de ambos planos. ¿Se entendió esto? Porque les definí unos cuantos elementos. Sí. Bueno, me alegro. Ahora, Perdón, Luis. sí, ¿Podrías ¿podría volver un poco atrás? puedo, sí, sí. Un segundito. Déjame poner el título y ya vuelvo a seguir atrás. ¿Puede ser? Dale. Así que un minuto.
Decime qué querés que agrande o si ves bien. Ahí lo tenés todo. Es un toque lo de atrás. ¿Cómo se llama? A ver si puedes agrandar un toque lo de línea de fuerzas y eso. Ahí. ¿Está bien Acá que ahí? le saco una foto. ¿Se ve bien ahí? A ver, pará. Ahí está. Gracias. De nada. Avísame cuando terminas de copiar y... Sí, ya está, ya le saco una foto. Ah, dale, listo. Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a la otra hojita. Entonces, lo que ustedes de acá, para que les quede claro, tienen que saber bien, es lo siguiente. Les tiene que quedar claro. Esto como una especie de resumen, ¿no? Primero, la definición de solicitación por flexión. Segundo, conocer bien los elementos que vimos. ¿Cuáles son los elementos que vimos? Vimos vector momento, ¿sí? Par de fuerzas. Uy. P y menos P. Momento. Pero momento, cuando lo representamos de esta manera, los otros elementos que vimos, ¿qué fueron? Fueron el plano de la sección, el plano de flexión, ¿sí? Y línea de fuerzas. El F. Todo esto ustedes tienen que tenerlo perfectamente claro porque son todos los elementos mínimos y básicos con los cuales vamos a trabajar. Después vamos a definir otros, pero estos son los que ustedes tienen que tener en claro. ¿Qué consideraciones también tienen que tener? Repito, por más que sea aburrido. Consideraciones, que la línea de fuerzas es la intersección entre el plano de la sección y el plano de flexión. Y que la línea de fuerzas es perpendicular al momento flector. Estas dos. Resumiendo, esto lo vemos todo en este grafiquito que les voy a hacer. Ahora esta es la sección. Sí. Entonces, si esa es la sección. Ay, bueno. Más o menos. Esta es la sección, los dos ejes. Este es el origen de nuestra terna, que coincide con el baricentro de la sección. Acá habíamos nosotros dibujado al vector momento, que es el vector momento flector. Fíjense que en este caso particular tiene componentes en Y y en Z, podría no llegar a tenerlos. Y después teníamos acá la línea de fuerzas.
¿Mm? Esta es la línea de fuerzas, donde este ángulo es de 90 grados. Obviamente, el par de fuerzas que genera, bueno, vamos a tener uno acá, esto sería menos P, y acá tendríamos P. ¿Entendido? ¿Eh? Así que bueno, esta obviamente es la sección. ¿Sí? Así que este es un gráfico ya visto un poquito desde la otra perspectiva. ¿Mm? Muy bien. ¿Entendido acá? Chicos, ¿alguna duda? ¿Eh? ¿No? Bueno. Muy bien. Vamos a agregar otra hojita más. Vamos ahora a la clasificación. Ahí está. Bien. Vamos a ver la clasificación ahora, de la flexión simple. Bueno. A ver, esto lo voy a dibujar así. Vamos a hacerlo. Ahí está. Así, y esto vamos a hacerlo vuelta. Pero ahí está. Muy bien. Entonces vamos a graficar acá cómo es la clasificación de la flexión simple. Nosotros vamos a ver dos tipos de flexión, la simple y la compuesta. Pero primero me quiero meter en la flexión simple. Entonces, fíjense. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener acá es lo que se denomina flexión simple. ¿Sí? En donde en la flexión simple el momento flector obviamente es distinto de cero, pero el esfuerzo normal es igual a cero. Fíjense que ahora estamos particularizando un poco lo que yo les había dicho inicialmente respecto de que todos los esfuerzos podían ser iguales a cero o distintos de cero, pero los que indefectiblemente tenían que ser distintos de cero tenían que ser las componentes en I y en Z del momento resultante de reducción. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, acá ya lo particularizamos un poco más. Si tengo un momento flector, pero el esfuerzo normal sí o sí tiene que ser igual a cero para estar dentro de lo que se denomina como flexión simple. La flexión simple, básicamente, se divide en dos grandes grupos. El que vamos a denominar 1.1 y el que vamos a denominar, perdón. Uy, ¿qué hice? Bueno. Ahí está. 1.1 y el que se denomina como 1.2. ¿Qué son? El primero lo vamos a denominar como, vamos a ponerle un poco de color a esto, así que a este lo vamos a denominar como flexión pura. ¿Y qué es la flexión pura? La flexión pura es cuando el momento flector es distinto de cero, pero el esfuerzo de corte es igual a cero. Y después les voy a explicar por qué.
Es así. Y la otra es lo que se conoce como flexión variable o flexión y corte. En este caso, el momento flector es distinto de 0 y el esfuerzo de corte es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y a su vez, cada una de estas... Distinto de 0, ¿no tendría que ser? Sí, distinto de 0, sí. Gracias. Ahí está. El esfuerzo de corte distinto de 0. Fíjense que todo esto de acá, ¿en qué está basado? Está basado en que el esfuerzo de corte, por ejemplo, en el caso del QZ, que es función de X, es igual a la derivada del momento flector en Y respecto de X. Entonces, fíjense que si el momento flector es constante, es una función constante, el esfuerzo de corte es nulo. Esa es la condición para que exista o para que trabajemos con flexión pura. En cambio, es decir, la existencia de una función momento flector no necesariamente garantiza la existencia de una función esfuerzo de corte. En cambio, la inversa sí es valedera en cuanto a que si existe una función esfuerzo de corte es porque existe una función momento que la está provocando. ¿Quedó claro? Muy bien. Cada una de estas, a su vez, se clasifica de la siguiente manera. Pero después, sobre esta misma clasificación, les voy a hacer yo una aclaración. Acá tengo lo que se conoce como 1.1.a, que es lo que se conoce como, vamos a ponerlo, como flexión recta o normal. ¿Y cuándo tenemos una flexión recta o normal? Cuando la línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia. Y después, el otro, que se conoce como 1.1b, que es lo que se denomina como flexión oblicua. La flexión oblicua es cuando la línea de fuerzas no coincide con un eje principal de inercia. ¿Quedó claro? Bueno, la flexión variable se clasifica de la misma manera que la pura en recta u oblicua. Así que voy a repetir esto. Acá voy a tener 1.2.a y 1.2.b. Entonces, fíjense que esto es exactamente lo mismo que puse antes. Y flexión oblicua. Cuando la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia. Así que acá tenemos la clasificación. Ahora, fíjense, cuando uno clasifica algo, ¿qué es en realidad lo que está haciendo? Es agrupando a un conjunto de elementos que tienen una o más características en común. Ahora, yo tranquilamente podría haber descompuesto la flexión simple, la podría haber clasificado en flexión recta o normal, y como segundo aspecto, la flexión oblicua. Y a su vez, a cada una de ellas, es decir, a la flexión recta o normal y a la flexión oblicua, podría haber dicho que podría haber sido pura o flexión variable. Es decir, que podía haber invertido el orden de la clasificación. Esto llevarlo acá y esto llevarlo acá. Así que es indistinto. Bueno, en este caso, como toda exposición, uno
en algún aspecto es arbitrario en cuanto puede tener cierta lógica, pero también uno puede decir, bueno, a ver, existe cierta arbitrariedad o gusto inclusive en quien está exponiendo un tema en dar algo de esta manera, en ese sentido ahí. Acá esta clasificación en por qué dar primero pura y variable antes que recta oblicua es porque, bueno, porque uno parte de los esfuerzos internos, entonces defino flexión simple, defino en función de los esfuerzos internos si es pura o variable, y después en función de los elementos característicos de la propia solicitación, ¿no? Es simplemente eso. Pero en realidad son definiciones que son independientes casi una de la otra. Lo otro... Luis, te hago una consulta. Dale, podés. Respecto a la última clasificación, que vos decís que LF coincide o no con el eje principal de inercia, eso Son dos implica los- que... Ojo que los ejes principales de inercia son dos, Y o Z, ¿no? Claro, claro. Eso implica que el momento flector entonces tiene una sola componente. Tiene una sola componente, exactamente, así es. Tiene una sola Listo. componente, claro. Fíjate que en este caso, ¿dónde estaba esto? Perdón, no, que me pasé de largo. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Esto es lo que está buscando. Fíjate que en este caso, Claro, sí. momento, la línea de fuerzas al coincidir con Y o Z y ser perpendicular al vector momento, si la línea de fuerzas coincide, que acá no lo puse, mirá, me olvidé de escribirlo. Si esta es la línea de fuerzas y coincide con Y o Z, el vector momento, si la línea de fuerzas coincide con el eje Z, va a estar en el eje Y y solamente va a tener el componente en Y. ¿Entendido? Buenísimo. Sí, bien. Sí, está muy bien, y lo habíamos dicho eso antes, ¿no? Que podía tener una o dos componentes, pero una de las dos tenía que ser distinto de cero. Y la otra clasificación que nosotros vamos a ver acá es, que la vamos a ver más adelante, es lo que se conoce como flexión compuesta. En este caso, fíjense, si la flexión simple era con el esfuerzo normal igual a cero, acá ¿cómo va a ser? Y el momento flector tiene que ser distinto de cero, y el esfuerzo normal también. A eso se le denomina flexión compuesta. Es decir, ahí empezamos a componer distintas solicitaciones internas y a tratarlas en forma conjunta. ¿Y por qué se las compone así? Porque fíjense que, como vamos a ver ahora, que en la solicitación axial se me generaban tensiones normales. Bueno, en la flexión compuesta también se me van a generar tensiones normales. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Son 10:37. ¿Les parece que nos tomemos un descansito de 15 minutos? Dale. Sí, dale. Bueno, yo paro de grabar acá. 10:52, 10:53, estamos largando de vuelta. Dale, Luis. Muy bien, chicos. Hasta luego.